Muy buenas, mi nombre es Bernardo Garay, soy alumno de la clase de dinámica impartida por el máster Fernando Leiva. Soy alumno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la Facultad de Ingeniería Civil. El día de hoy vamos a explicar lo que sería el factor de amplificación dinámica. Primeramente, introduciéndonos lo que sería el tema, podemos decir que, como les mencionaba anteriormente, de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, la clase dinámica impartida por el ingeniero Fernando Leiva, máster en Ingeniería Estructural, trataremos lo que en sí sería el tema de factor de amplificación dinámica, de manera de conocer el concepto en general de cómo puede definirse, asimismo lo que tendríamos presentado, de manera que se pueda calcular con los pasos que se presenten y, o sea, con los casos a comprender, ¿verdad? Un término o como concepto en general que podemos dar el factor de amplificación dinámica, podemos decir que es aquel que nos ayuda a comprender en sí el comportamiento que va a tener una carga dinámica sobre una estructura dependiendo de la relación de frecuencia. Ya viendo la parte como un objetivo general que nosotros tenemos con esta presentación, sería el comprender y el conocer qué es el factor de amplificación dinámica, y si nos vamos más allá a objetivos más específicos, podemos mencionar que quisiéramos interpretar el comportamiento que tiene los gráficos que generaremos del sistema con amplificación dinámica en sistemas amortiguados y sistemas no amortiguados. Asimismo, también analizaremos y veremos las maneras de calcular el factor de amplificación dinámica. Sin embargo, algo que debemos de tomar muy en cuenta es la interpretación que se le debe de tomar a estos sistemas si se encuentran en resonancia. Bueno, ya profundizando en el tema, empezando que sería factor de amplificación dinámica, tenemos que se conoce como el factor de amplificación dinámica al coeficiente máximo bajo cargas dinámicas entre el desplazamiento elástico. Algo que tenemos que tener en cuenta de la manera como se expresa matemáticamente o analíticamente, tenemos que B es igual a 1 sobre 1 menos R cuadrado, donde B sería nuestro factor de amplificación dinámica y R sería nuestra relación de frecuencias. Básicamente, al tener esta expresión, podemos decir que el factor de amplificación dinámica tiene ciertas diferencias, ¿verdad?, y cualidades, de las cuales partimos aquí, y tenemos dos casos, dos tipos de sistemas, para que serían sistemas no amortiguados y sistemas amortiguados. Ok, empezaremos aquí lo que sería el factor de amplificación dinámica en sistemas no amortiguados. Su expresión del factor de amplificación dinámica se queda denotado como B igual a 1 sobre 1 menos R al cuadrado, donde la expresión de relación de frecuencias es omega sub 0 sobre omega. Hacemos una relación del factor de amplificación dinámica en función de la relación de las frecuencias y nos encontramos que B en función de R es igual a 1 sobre el valor absoluto de 1 menos R cuadrado. ¿Por qué valor absoluto? Porque solo tomaremos en cuenta lo que son los valores positivos. Ok, los casos que se nos presentan para poder identificar para cuando es un sistema no amortiguado, tenemos que tener bien claro que cuando R tiende a ser 0, nuestro valor de omega debe ser mucho mayor que omega sub 0 y el valor de R debería de ser aproximadamente 0. Por lo tanto, nuestro valor de factor de amplificación dinámica sería igual a 1. O, en otros casos, también tenemos que el valor de omega sub 0 debe ser mucho mayor que omega, y R sería un valor pero muy grande, que podemos decir que tendería a ser infinito, o tendería al infinito, y el factor de amplificación dinámica tendría que ser 0. Pues básicamente al tener estos dos casos, también hay otro extra que es muy importante que mencionábamos en los objetivos, que es cuando se encuentra en resonancia. ¿Cómo saber cuándo se encuentra en resonancia? Pues fácil, es cuando el valor de omega es igual al de omega sub 0, entonces el valor de R sería igual a 1. Por lo tanto, aquí definimos que nuestro sistema se encuentra en resonancia y el valor de amplificación dinámica tiende hacia el infinito. Podemos ver aquí unos dos ejemplos, lo que sería el factor de amplificación dinámica en sistemas no amortiguados y uno en que se encuentra en resonancia. Al tener el sistema en resonancia, se nos genera una asíntota exactamente en el valor de 1, como lo presentamos en el siguiente gráfico que se encuentra a mano derecha, a diferencia del de mano izquierda, que este no se encuentra en resonancia.
Luego, si vamos a lo que sería el factor de amplificación dinámica en sistemas amortiguados, tenemos ciertas diferencias en nuestras expresiones. La expresión del factor de amplificación dinámica para sistemas amortiguados, tenemos que B sería 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos R cuadrado al cuadrado más 2 veces la relación de amortiguamiento por R al cuadrado, y esto procederemos a generar una función en dos variables para poder graficarlo. Entonces, básicamente al tener esto, podemos decir que nuestra relación de amortiguamiento, estamos haciendo un ejemplo, es del 10% y nuestro valor de amplificación de dinámica máximo sería igual a 12, por lo que podemos denotar y apreciar la gráfica del ejemplo que estamos presentando. Pero veamos lo que sería un dato importante, que cuando existe un valor máximo es cuando nuestro sistema no está en resonancia. Ok, ahora veamos, tenemos dos ejemplos más. Cuando tenemos una relación de amortiguamiento del 18% con un valor de amplificación dinámica máximo en 12, entonces podemos notar que a diferencia del anterior, que estaba una relación de amortiguamiento del 10%, este cambia en cierta manera lo que sería nuestro gráfico. Y si tenemos uno con un valor de relación de amortiguamiento mucho, pero mucho más alto, tenemos que en nuestra gráfica tenemos otra diferencia mayor. Ok, pero en sí, ¿qué podemos denotar o interpretar de estos ejemplos? Lo que podemos denotar en sí es que entre más alto sea el valor de amortiguamiento, más bajo será el valor de amplificación dinámica. Es un dato que encierra en sí todo el concepto para estos tipos de sistemas. Okay. Pues muchos nos podemos preguntar, el factor de amplificación dinámica en una estructura, ¿qué tipo de aplicación o qué aplicaciones podría darnos? Entonces, como ya sabemos, existen gran diversidad y tipos de estructuras, de tamaños y una gran variedad. Pero mencionemos un ejemplo. Digamos que sucede un sismo. Esto podría afectar de diferentes maneras en sí, y esto ya que no conocemos la magnitud ni las frecuencias que generan esas vibraciones, por lo que prácticamente cuando se nos presentan valores de frecuencia en sí, en casos que estén cerca de la resonancia, podemos denotar que se nos generaría un valor de amplificación dinámica, y así podemos mencionar lo que sucede en los dos casos que mencionamos anteriormente, que serían sistemas amortiguados y sistemas no amortiguados. Entonces, cuando tenemos sistemas no amortiguados o sin amortiguamiento, si la estructura entraría a una etapa de resonancia, no tendría más remedio que entrar en una amplificación de deformaciones. Es decir, que en el caso de un sismo, pues colapsarían ya que no tiene amortiguamiento. Sin embargo, si vamos con los sistemas con amortiguamiento, las deformaciones se amplificarían, pero llegarían a un punto donde se controlarían. Entonces, es decir, que estabilizarían todas las deformaciones que se nos puedan surgir. Concluyendo en sí ya lo que sería nuestro tema de factor de amplificación dinámica, tenemos que comprendimos y analizamos qué es el factor de amplificación dinámica, la manera en que se aplica de acuerdo a los dos casos diferentes, explicando también los casos que se pueden tener dentro de cada uno de estos tipos, y la explicación que puede tener y la forma de calcular de acuerdo al sistema que se nos presente, ¿verdad? Asimismo, analizamos las formas posibles de poder calcular el factor de amplificación dinámica en un sistema no amortiguado y un sistema amortiguado. Y también la comparativa de qué cambios y qué diferencias podría tener este gráfico de este tipo de sistemas en ambos casos, como pudimos ver. Como recomendaciones. Ok, como recomendaciones, personalmente yo lo que diría sería que al momento de generar gráficos, si utilizamos la herramienta del software de MATLAB, siempre notar los tipos de diferencias, ¿verdad?, que se nos pueden surgir al cambiar el valor de amortiguamiento. Más que todo en el caso de los sistemas amortiguados, que les expliqué, ¿verdad? Cuando la relación de amortiguamiento es más grande, el valor de amplificación dinámica disminuye. Entonces, de manera que se amplifique bien el valor máximo de amplificación dinámica. Entonces, y la otra recomendación que personalmente les daría sería que siempre se recomienda tratar de tener claros los conceptos de sistema amortiguado y sistema no amortiguado para denotar la aplicación que tiene el factor de amplificación dinámica en ellos. Estas serían algunas de nuestras referencias bibliográficas y básicamente esto sería nuestra presentación de factor de amplificación dinámica. Espero que les sirva y que sea de su agrado.